Bendecidos. Qué bonito escucharlo. Estamos bendecidos. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar este primer tema, o este compartir va a ser dirigido hacia lo que es la introducción de este libro. Seguramente ya varios de nosotros lo tenemos por ahí, y si no, yo les recomiendo que sí lo consigan. Se llama ¿Por qué orar y cómo orar? ¿Por qué orar y cómo orar? Es un libro bien cortitito. Lo venden en la librería. Lo venden en la librería aquí abajo. Las hermanas discípulas, bueno, ya también tienen su librería en la calle de Zaragoza, donde antes donde antes las misioneras del Apostolado de la Cruz tenían ahí su librería. Entonces actualmente es de las hermanas discípulas de Jesús, ahí seguramente lo pueden encontrar. Digo, por si encontraran ahorita cerrado, pues allá en el centro seguramente lo podemos encontrar. ¿Está abierto? Excelente. Con ellos lo podemos encargar y les aseguro que la próxima semana lo tenemos. Es importante que lo tengamos. Es un libro bien chiquitito, muy práctico y que nos va a ayudar mucho en este proceso de nuestra oración personal. Este es un libro, el autor se llama Enzo Bianchi, es un religioso de monasterio de Italia. Él es autor de varios libros, consejero también en su momento de Papa Francisco. Fue a partir del 2014, tiene sus escritos, hablan principalmente sobre la liturgia y lo que es la experiencia de la vida cristiana en la oración. Un hombre de mucho conocimiento, pero sobre todo de la experiencia de la presencia de Dios a través de la oración. Y es lo que nos comparte a través de este libro. Ya hemos hablado durante varios meses, todos los meses de este año hemos hablado de la oración. ¿Qué me pueden decir así rápidamente de lo que recuerdan? ¿Qué es la oración? Diálogo de amor. Esa es una forma de oración. Ajá, pero ¿qué es la oración? Un diálogo con Dios. Un diálogo con Dios. Vamos a ver, primera. Esta es una cita que viene en la primera, a lo mejor no se alcanza a ver. Hoy hay mucha luz, gracias a Dios. Esta es una cita que viene en la primera parte del libro. Dice: por mucho que podamos hablar, todas nuestras palabras concernientes a la oración nunca podrán igualar lo que la experiencia enseña. Podemos haber escuchado desde la infancia, desde nuestra crianza, nuestra madre, padre, abuelos, o si crecimos a lo mejor con una educación religiosa en un colegio de religiosos, religiosas, pudieron habernos hablado de la experiencia de Dios, pero esta no se experimenta, ni se enseña, ni se vive, si no se practica. La oración va a generar en nosotros ese amor hacia la presencia divina solo en la experiencia. La oración tiene necesidad de la experiencia. Orar es esencialmente tener la experiencia divina de esta comunión, de esta unión con Dios que decía Yoli. Más allá de esta experiencia de Dios, no hay oración. Es decir, si tú y yo no hemos encontrado, percibido a Dios a nuestro lado, en nuestro interior, no has orado, no he orado. Si yo no he tenido una experiencia de un Dios vivo en mi interior y que invade mis pensamientos y que transforma mi vida, que transforma todo mi ser y me da una vida nueva, un camino hacia una vida nueva, entonces no he vivido realmente la oración como debe ser. Bueno, esta primera parte nos habla particularmente sobre lo que es. El día de hoy vamos a compartir sobre la introducción a este libro. Ajá, Isa, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Dice Enzo Bianchi: la oración se muestra como un don, como la respuesta del hombre ante la determinación de Dios de entrar en relación con Él. Es un don porque es un regalo. En nuestra naturaleza, nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la tendencia hacia el pecado, ¿verdad? Pero también en nuestra naturaleza, Dios ha
impuesto en nosotros a través del bautismo y a través de la vida sacramental su Espíritu, que nos hace anhelarle, que nos hace buscarle, que nos hace identificar la necesidad de Él en nuestras vidas. Es como quien no bebe agua. Para la vida espiritual, orar es como quien no come, como quien, ¿qué sucede con nuestra alma cuando no oramos? Ya lo hemos compartido mucho. ¿Qué sucede? Se seca, hay aridez. Y entonces dejamos de percibir la presencia de Dios. Esa acogida a través de la escucha de la palabra y el discernimiento en el Espíritu Santo. Este mismo Espíritu que ha sido infundido en nosotros a través de nuestro bautismo y que nos transforma en hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas para ser ahora hijos de Dios, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da ese discernimiento, nos da el gusto por las cosas de Dios. Hace que nuestra alma anhele encontrarle. En el camino, bueno, pues ya cuando vamos creciendo y en el camino luego llegamos a la vida adulta y pues nos distraemos, ¿verdad? Pero cuando somos muy niños, ¿les ha pasado alguna vez? Todos hemos seguramente tenido esa experiencia. Pequeñitos como Tiago, más chiquititos de pronto sonríen, ¿verdad? Y pareciera que no es nada. Muchos dicen, pues ven a Dios por su inocencia. Les decía, vamos creciendo y vamos perdiendo este deseo, porque vamos apagando el Espíritu, este Espíritu Santo que nos hace discernir, gustar de las cosas buenas. Dice, esta acogida a través de la escucha de la palabra. En todas las enseñanzas anteriores también veíamos cómo nuestra fe se va formando a través de la imitación de la forma de orar de Jesús, de la forma de orar de nuestros padres en la fe, de la forma de orar de María. Nosotros imitamos de ellos y lo podemos encontrar en la palabra. La liturgia de las horas tiene su fundamento en la palabra. Entonces orar, cuando nosotros oramos y nos unimos a la iglesia, permitimos que esta oración, dice lo siguiente, es descentrarse del propio yo para dejar que el yo de Cristo despliegue su vida en nosotros. Dice Enzo Bianchi, la oración transforma, logra la conversión en tu vida. Si tú y yo nos permitimos orar y unir nuestra alma a Dios, es Cristo. Dice, ¿qué dice San Pablo? Ya no vivo yo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y la oración es un medio, el medio principal para lograrlo. La oración dice, la oración no solamente se hace con fe, sino que desciende de ella. La oración es la capacidad expresiva de la fe. La fe nace no solamente de lo que nosotros hemos escuchado, sino de lo que nosotros experimentamos. Y viene en consecuencia a generar otras situaciones, las virtudes teologales, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y la caridad. ¿Por qué lo decimos? Se ora si se siente la confianza de obtener una respuesta. Yo tengo fe primero porque es un don de Dios, y si no la tengo, tengo que pedirla, y si es poca o insuficiente para motivarme a orar, pues tengo que pedir que se aumente. Pero esto me da la confianza de que hay alguien aquí, que alguien que escucha no solo mi súplica. Y por ahí viene, decía Jolie, los diferentes tipos de oración. Decía, la contemplación es una de ellas. ¿Se acuerdan cuáles son los diferentes tipos de oración? Hay una de súplica, otra de batalla, fue la última que vimos con Saraí, una oración de agradecimiento, etc. Los diferentes tipos, pero no oramos al aire. La fe es necesaria para que nosotros identifiquemos y tengamos la esperanza de que hay alguien en quien podemos obtener una respuesta. Y nos da la certeza, dice, se está seguro de escuchar a otro y ser escuchado por él. Dice la palabra de Dios, la fe es la certeza de lo que no se ve. A Dios no lo podemos ver como el viento, pero lo sentimos, lo percibimos. Entonces, si nuestra fe está afianzada, aumenta mi esperanza, mi confianza de que hay alguien que me escucha y alguien a quien
que yo pueda escuchar y sentir a alguien que es más omnipotente que lo que vivo en mi vida diaria, que mis problemas, que mis situaciones, que mis carencias, que mis debilidades, alguien que es superior a todo eso. Y alguien que puede transformar mi vida y lograr cosas nuevas en mi vida. Y entonces, en consecuencia de esa esperanza, viene también el amor a Dios mismo, solo por ser Dios. Pero también porque cuando sabemos que somos escuchados, pues en respuesta, es una respuesta innata. ¿Cómo se sienten? ¿Les ha pasado? ¿Cómo se sienten cuando están a lo mejor en algún grupo conversando? ¿Les ha sucedido que platican otras personas de algo y ustedes intervienen y pareciera que no están ahí? ¿Sí les ha pasado que hemos sido ignorados? ¿Y qué se siente? Se siente feo, ¿verdad? Bueno, a veces pasa con los chiquillos, ¿verdad? Que uno les dice que hagan algo y no lo hacen. Y les dices, no hagas eso y lo hacen. Ay, yo luego digo, Señor, así nos pasa, ¿verdad? Así somos nosotros, igualito. Dice, no lo hagas y lo haces. Entonces, si tú esperas poder responder el amor que Dios te da, no dejarlo ahí en visto, como dice, pídele, Señor, dame fe para tener la certeza de ti. Aumenta mi esperanza de que lo que yo estoy haciendo en esta relación contigo puede transformar mi vida. Y eso aumentará tu amor hacia Él. La siguiente. La oración. Bueno, una pausita. Fíjense que intencionalmente este es un tema cortito. Espero que sí podamos lograrlo para compartir al final algo. La oración es una expresión de todo ser humano. Es una expresión universal. De todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de esta relación con Dios. Es una expresión de todo ser humano. Desde Adán y Eva, que fueron creados y rechazaron a Dios, y luego toda la historia de la salvación, y luego la presencia de Jesús en medio de nosotros, y luego la esperanza de la vida eterna que se narra en el Apocalipsis, todo es una expresión de todo ser humano, por lo que platicábamos al inicio. Dios ha infundido en nosotros a través de su Espíritu este deseo de anhelarla, de estar unidos a Él. Y a lo largo de la historia de la humanidad, la oración ha sido un componente constante. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él como necesitamos de respirar. Nuestra esencia hemos sido creados para su alabanza. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios que te creó sin Él no puede salvarte sin ti. No necesita de ti. Sí, Dios que te creó sin ti necesita de ti para salvarte. Como es el amor de Dios que no necesita nuestra alabanza, pero nosotros sí necesitamos alabarlo. Esta es nuestra esencia y es un componente constante a lo largo de la historia de la humanidad. Lo siguiente vamos a compartir ahorita un poquito. En las siguientes páginas, Enzo Bianchi hace como una recopilación de cómo ha sido en los últimos, ahora ya son 70 años, o estas últimas 7 décadas, de cómo ha sido cambiante la oración a través de la historia de la humanidad. No nos vamos a ir tan atrás porque ya lo vimos en el curso pasado, ¿sí? Si no, pues sería retomar todo de nuevo. Ahorita vamos a ver solamente lo que Enzo Bianchi comenta en esta introducción de su libro. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la oración en la humanidad. En la década de los 60, dicen, se vive un proceso de secularización. Bueno, todos estos cambios tienen aspectos positivos y aspectos negativos, y ahorita vamos a comentar por qué. Dice, se vive el proceso de secularización. Aquí inicia el proceso en el que la Iglesia pierde autoridad y comienza el proceso político en el que se acuerdan que antes la formación era
meramente religiosa y ahora es laica, etcétera, ¿verdad? Bueno, sucede esto. La iglesia se separa y ya no tiene poder político. Y entonces eso viene a traer una transformación también en toda la fe de la iglesia. Provoca una fuerte crisis en la oración. En este contexto, el compromiso eclesial se encauzaba hacia la dimensión social a través de la caridad activa. Estamos hablando del año de los 60. No era tan reciente el fin de la guerra, pero habían pasado 10, 15, 12 años, la Segunda Guerra Mundial. Pero esta guerra dejó grandes destrozos, dejó países enteros destruidos, dejó grandes migraciones. Llegan a los países, a todos los países llega gente de Europa buscando ser acogida. Y entonces hay una fuerte pregunta o interrogatoria del hombre de ¿por qué si existe Dios permite esto? Y peor el ambiente político, ¿no? Les decía, ha sucedido lo de la Segunda Guerra Mundial, que genera división entre la humanidad. Viene el ambiente político a separar la iglesia y se pierde el sentido de la oración personal. Anterior a esto, bueno, pues al ser la vida religiosa tener un poquito más de influencia en las familias, pues se vivía mayor unidad entre los hombres, etc. No todo es negativo, por supuesto, porque también genera un encauzamiento hacia la dimensión social, es decir, todos aquellos que profesaban la fe católica viven generando caridad hacia los otros, pero se pierde el sentido de la relación uno a uno con Dios. Y sobre todo se genera la falta, en muchos, la falta de fe en un Dios bueno. Por esto, por la guerra. Lo que viene en consecuencia de la guerra. La pobreza, el hambre, la separación de las familias, la muerte de muchos, etc. Luego viene la década de los 70. En esta década hay un redescubrimiento de la espiritualidad. Se vive la reforma litúrgica en consecuencia del Concilio Vaticano II. Han transcurrido ya al menos 10 años, hay mayor estabilidad política. Comienza, pues de pronto también aquí, la época, ¿se acuerdan de aquellas manifestaciones juveniles que pedían la paz, que pedían etcétera, ¿no? Y viene el Concilio Vaticano II. Esto es un parteaguas. Anterior a esto, a esta época, se vivían las misas tridentinas. ¿Se acuerdan cuáles son? Las misas en la que actualmente se celebran. Es una parte importante de nuestra iglesia, de nuestra historia como iglesia. Tiene una riqueza litúrgica importantísima, pero impedía, antes del Concilio Vaticano II, impedía que los fieles pudieran profesar de manera más vivencial la fe, porque eran pocos los que comprendían el idioma y pocos los que podían involucrarse en los ritos litúrgicos. A partir de este tiempo, la experiencia de ser inmersos en la liturgia es más vivencial. Existe, ¿se acuerdan de aquella, que nosotros somos resultado de aquella experiencia también, lo que sucedió en Ann Arbor de 1968? La experiencia de aquellos jóvenes que orando, el Espíritu Santo da un nuevo impulso a la vida de la iglesia. Hay movimientos carismáticos. En esto se presenta la oración en una forma más libre y espontánea. Porque antes de esto, les decía, la liturgia se pronunciaba en latín. Entonces era solo repetir aquello que se podía comprender y memorizar. Pero entonces, esta experiencia de vida de oración carismática permite al Espíritu sentirse más libre. Y la experiencia de oración te da la oportunidad de lo que nosotros ahora vivimos, en aquel entonces era el auge importantísimo para esto. Da pie a manifestaciones exteriores. ¿A qué nos referimos? Aquellos dones que se veían en las asambleas, el don de lenguas, el don de sanación, etc., ¿no? Pero también trae sus riesgos. Viene como en consecuencia que hay muchísimas
muchísimas aperturas en muchos puntos de nuevos grupos carismáticos, se forman nuevas iglesias, etc. Y de pronto eso también nos puede generar, bueno, va a generar alguna distracción, que eso lo vamos a ver en lo siguiente. En la época de los 80, década de los 80, aquí se da gran importancia a los fenómenos extraordinarios de sanación. Como hay una experiencia viva del Espíritu Santo, hay manifestaciones grandes sobre todo de esto, la sanación. En las diócesis ahora ya hay una estructura fuerte en la iglesia de estos movimientos diocesanos. Se organizan escuelas de oración, particularmente a través de la Lectio Divina. Esto es algo muy bueno, porque anteriormente la palabra estaba escrita pues también en latín y no se podía comprender lo que ahí venía. Pero al haber la traducción a las propias lenguas de origen, podías estudiar la palabra. Y el Espíritu daba gusto para esto y podíamos comprenderlo a través de la Lectio Divina. Esto fue muy bueno. Se vive un despertar en conciencia de solidaridad y justicia social. Sin embargo, también esto contribuye a la aparición de una iglesia activa y protagonista. Lo que les decía, hay tanta experiencia de Dios y de sus dones a través de las expresiones carismáticas que hace de pronto caer también en activismo. A lo mejor muchos de ustedes les llegó a tocar esta época en donde la expresión de sanación era tan fuerte, que llegaban por masas, pero se perdió el sentido en algún punto y se volvió la iglesia protagonista. ¿Y quién debe ser el protagonista principal? Dios. Jesucristo. Exacto. Se llegó a confundir. Esta persona tiene el don de sanación, esta persona tiene el don de tal. Y entonces llegamos a ser seres de pronto pensando que esto provenía de nosotros y no de Dios, y no un don de Dios. Entonces generó de pronto también cierta confusión. Ahora, de la década de los 90 a la época actual, díganme si algo de esto no sucede, y se los aseguro que sí. Este es un momento de crisis para la oración. Hay una falta evidente de vida de oración, porque el hombre ha puesto toda su confianza en sí mismo, en la ciencia y en la tecnología, generando una idea falsa de la no necesidad de Dios. ¿Conocen a alguien así? A lo mejor nosotros mismos en algún momento. Dice de la década de los 90, sí, a mí me pasó. Una idea falsa de la no necesidad de Dios. Yo creo que particularmente en este tiempo, esto que dice, se ha puesto toda su confianza en sí mismo, en la ciencia y en la tecnología. Hemos transformado, y digo lo hemos porque a lo mejor no lo iniciamos, pero lo hemos permitido. Cosas como la manipulación genética, el hecho de permitir, por ejemplo, si este embrión no es viable, lo desecho y me quedo con que sí es viable, ¿verdad?